Bienaventurado el que tome tus hijos y los estrelle contra la peña. Vaya, hermano, ore 5 horas de cabeza, interprételo y pídale sabiduría al Señor para a ver cómo lo aplica usted. Y cómo lo aplico a mi vida. Literalmente, el texto dice: bienaventurado el que tome a tus hijos y los estrelle contra la peña. Ya habían leído ese texto. Ya habrá un personaje histórico de la iglesia que él literalmente cortó su miembro. Se cortó el pene para no sentir lujuria. Y él mismo confiesa posteriormente que no le fue bien. David somos nosotros. David soy yo. Sí, todos somos David. Usted David, usted David. Todos somos David. Y el gigante... Eso es alegoría, atención a eso. El gigante es nuestros problemas, ¿sí? Y los problemas que usted tenga, cualquier problema representado en Goliat. Y ahora vamos al acto profético. Todos vengan con 5 piedras. Vamos a levantar altares y luego... una aspiradora y sí. Pégale al hermano que tiene al lado, ¿verdad? Que si es su problema y tiene problemas con el dele, ¿verdad? Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Platicando con Carlos. Es una bendición que puedan estar con nosotros el día de hoy en un episodio más, el episodio 14, el segundo de la segunda temporada, y para nosotros siempre es una bendición poder invitarle a que comparta este contenido. Si este contenido es de bendición para usted, seguramente lo va a ser para sus amigos y familiares. Así es que en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Facebook, en sus grupos de sus compañeros de trabajo, de clases o donde usted tenga comunidad virtual, ahí comparta este contenido. El día de hoy vamos a hablar de un súper tema que me parece muy relevante, sobre todo para aquellos que amamos la Biblia o que pretendemos permanecer en las Escrituras y que constantemente, como una virtud cristiana, estamos intentando leer la palabra todos los días. El problema que se nos presenta a veces es la mala interpretación. Hoy vamos a hablar acerca de vicios o errores comunes en la interpretación de las Escrituras. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas tomar un pasaje e interpretar una cosa, pero que nada que ver con el pasaje en cuestión? Usted... ¿Qué puede hacer para evitar caer en esos errores? Lógicamente, primero vamos a identificar esos errores. Vamos a hablar acerca de las consecuencias graves que pueden traer esos errores de interpretación en las Escrituras. Y finalmente hablar acerca de cuál debería ser entonces la manera correcta de interpretar un pasaje. ¿Es esto un tema reservado para teólogos o debería ser un tema que todo cristiano común y silvestre en las iglesias deberíamos de manejar? ¿Cómo interpretar un pasaje de las Escrituras? ¿Funciona esto solo cuando voy a predicar o funciona en mi vida devocional cuando leo un pasaje? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo entiendo? ¿Y cómo me relaciono y accedo a pasajes difíciles de las Escrituras? Porque una cosa es interpretar, no robarás o no matarás, y otra cosa es interpretar otros pasajes que traen de hecho alguna dificultad en su interpretación. Pero bueno, para hablar sobre todo esto hemos traído a un amigo y especialista y profesor de teología que se los voy a presentar luego de esta pausa. No cambien la sintonía. Cuando regresemos venimos con este súper temazo: errores comunes en la interpretación de las Escrituras. Edifícate con nuestra programación cristiana 24 horas al día. Descarga la aplicación de A Viva Voz Radio Nicaragua. Disponible en Play Store. Amigos, estamos de regreso en Platicando con Carlos. Hoy hemos traído a un invitado especial, el profesor Nahum Arauz Osorio, con quien vamos a hablar de este tema interesantísimo: errores comunes en la interpretación de las Escrituras. No cambien la sintonía, les aseguro que este tema va a dar para mucho y va a ser de muchísima edificación. Profesor, ¿cómo estamos?
Muy bien, gracias a Dios. Gracias por aceptar la invitación. No, agradecido por haber sido invitado. Cómo no, este tema a mí me interesa y me apasiona mucho, porque yo siempre le digo a los muchachos y en la iglesia siempre digo que a Dios se le ocurrió revelarse a la gente a través de un libro. Y entonces hay dos cosas que nos detienen o que nos pueden privar de conocer a Dios. Uno es que no tengamos hábito de lectura, porque necesitamos, esto es sí o sí, Dios se nos revela a través de ese libro, de esas escrituras, ese es su testimonio. Y otra cosa es que aunque estemos en contacto con ese libro, una mala interpretación nos puede privar también de conocer al Dios de la Biblia y de repente conocemos a otro. De repente las interpretaciones no nos llevan por el camino que debe de ser. ¿Qué tan común, antes de entrar a hablar de los principales errores, pero qué tan común es encontrar una iglesia en nuestro contexto nacional que podamos decir, bueno, se está cayendo en vicios y errores de interpretación de las escrituras? Bueno, me apena decirlo, solamente muy común. Bastante, es ¿verdad? muy común y eso es precisamente por una falta de conocimiento o quizás una falta de entender correctamente lo que significa el acto mismo de interpretar. Uh-huh. Sí, ya que pues vamos a hablar de errores comunes al interpretar las escrituras, uno de estos sería aquello que propicia el escenario para una mala interpretación y es el desconocimiento del acto mismo de interpretar. Ya, no conocer lo que interpretar significa. La palabra hermenéutica, que va a ser nuestra guía, y dentro de las ciencias teológicas, pues es la ciencia encargada precisamente de interpretar los textos, y en nuestro particular el texto sagrado. Porque hay que reconocer que la hermenéutica no es una ciencia exclusiva de la teología, sino que hay distintos tipos de hermenéutica. Y dentro de esos tipos está la hermenéutica dogmática y es aquella que se encarga de interpretar textos. Aquí incluye también el acto de interpretar las leyes. Los que son abogados, sí, interpretan la ley, pero nosotros también interpretamos pues nuestro texto, que es nuestro texto sagrado. Ahora le voy a decir esto. Le hice esa pregunta porque quiero justificar el tema. Porque alguien va a decir, ¿para qué van a hablar de eso si no tenemos necesidad? Aquí todo el mundo interpreta correctamente. Ahora, otra cosita. Hay mucha gente, y es común escuchar a la gente decir, este texto dice lo que yo quiero. O sea, este texto me dice a mí tal cosa. A usted le puede decir otra cosa. Pero cada uno descubre en el texto diferentes verdades. Pregunto, ahorita habló de que la hermenéutica lo utilizan los abogados también. Sí. O sea, puede ser que una misma ley, para cada abogado hay una interpretación diferente. ¿Y qué pasa con la Biblia? Podemos interpretarla de maneras distintas. Usted lee algo y para mí quiere decir eso y para usted quiere decir otra cosa. Algo que me gustaría testificar, sí, es que yo, estudié un primer año en la licenciatura en Derecho. Y este proceso de aprendizaje fue bastante revelador en cuanto a la hermenéutica que se practica al interpretar las leyes. Y es que uno, al interpretar la ley, en todo momento busca su conveniencia. Uno va a litigar, ¿verdad? Y debe utilizar la ley a favor, ya sea de su defendido, o bien si está del otro lado para acusar, entonces debe usar la ley a su favor. La meta última es ganar el caso. ¿Sí? Exacto. Sin embargo, en el caso de las escrituras es distinto, porque nuestro objetivo no es ganar, no es imponer nuestra idea, sino más bien respetar el texto y que sea el texto la guía para nosotros, para nuestra vida. Entonces, de repente hay esta opinión dentro del mundo cristiano, y el cristiano va a decir, no, pero es que yo creo que este texto significa esto para mí, porque en X momento de mi vida me bendijo, ¿sí? Entonces eso significa eso para mí, aunque para usted signifique algo distinto. Eso está mal, ¿no? Por supuesto, hay que comprender también que las escrituras tienen un solo significado.
¿Sí? Ok. Nunca los escritores bíblicos pensaron escribir para ser leídos por la iglesia de Nicaragua del siglo XXI. No, eso no podemos concebirlo. Ellos escribieron en un momento dado, y vamos a hablar entonces de su contexto cultural, el punto histórico en el cual dicho libro de la Biblia fue redactado, y fue redactado precisamente para una audiencia particular. Es decir, por mencionar algún ejemplo, las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Entonces, hay una intención por parte del autor en escribir y que exige una audiencia primaria, que no somos nosotros. Entonces, esas son preguntas que van a producirse en un ambiente propiciado por la hermenéutica. Ajá. Y que necesariamente los que interpretamos las escrituras debemos contemplarlas para poder llegar al sentido original y luego de eso hacer el traslado a una aplicación, porque esa es la bendición de la Biblia. La Biblia tiene una particularidad histórica, es decir, fue útil, bendijo en su momento y debe entenderse dentro de su contexto, a la vez que tiene relevancia eterna. Ha sido de bendición para la iglesia del primer siglo, para la iglesia a través de la historia, para la iglesia hoy, para la iglesia del futuro. Eso me gustó. La Biblia tiene particularidad histórica y relevancia eterna. Es decir, hay un solo significado, aunque pueden haber muchas aplicaciones. Sí. Pero la aplicación no sería correcta si primero no entiendo ese significado, ¿no? Exactamente. Todos debemos llegar al mismo significado, ¿no? Ver qué quiso realmente decir el apóstol Pablo a la iglesia, a los Corintios. Ya hemos mencionado ese ejemplo. Entonces, una vez comprendida la situación de la iglesia, la posición del apóstol Pablo en cuanto a dicha iglesia, que de hecho problemática, y una vez realizado todas estas preguntas, este estudio, que es lo que la hermenéutica va a motivarnos a hacer, será entonces nuestro trabajo aplicarlo a nuestra vida al día de hoy. Pero es un asunto distinto el tema de una interpretación y la aplicación de las escrituras. Exactamente. Ahora, cuando nosotros estamos frente a las escrituras y estamos leyendo un pasaje, ahora sí, hablemos un poco sobre esos errores más comunes de interpretación. ¿Cuál sería, por ejemplo, no sé si hacer un top 3, si se le viene a la mente un top 3 de los errores más comunes en la interpretación de las escrituras, comenzando por el menos común y que el último sea como el top, el rey de los errores? ¿Cuáles se le ocurren ahorita de menor relevancia a mayor relevancia? Okay, creo que, bueno, está difícil, pero en un top 3, digamos que el tercer lugar podría llevárselo la forma indistinta de interpretar las escrituras en dependencia de su género literario. Okay. Sí, de repente vamos y leemos las cartas del apóstol Pablo o del apóstol Juan o Judas o alguna de las cartas y queremos interpretar de la misma manera como interpretamos la narrativa. ¿Sí? Y vamos a los evangelios, entonces de la forma en la que leemos los evangelios queremos leer también las cartas. No debería ser eso, ¿no? No, claro. Entonces la hermenéutica va a llevarnos a eso, a ver que hay una diferencia en la forma de interpretar el género literario narrativo y el género literario epistolar. Y claro, vamos a ver que los salmos, vamos a observar que son canciones, son cantos que muchas veces reflejan incluso una condición de molestia de parte del salmista y que expresa quejas ante el Señor. Y bueno, ¿cómo interpretamos esos textos? Un ejemplo particular que me gustaría mencionar es el texto a continuación. Bienaventurado el que tome tus hijos y los estrelle contra la peña. Vaya, hermano, ore 5 horas de cabeza, interprételo y pídale sabiduría al Señor para interpretarlo. A ver cómo lo aplica usted. Y cómo lo aplico a mi vida. Literalmente, el texto dice: bienaventurado el que tome a tus hijos y los estrelle contra la peña. ¿Ya habían leído ese texto?
Bienaventurado el que tome a tus hijos y los estrelle contra la peña. Sería el Salmo 137, ¿sí? ¿Quién ha hecho su devocional con ese texto? Pero entonces ahí nos enfrentamos con una cosa que a lo mejor uno o le da pereza, uno dice, bueno, paso y me voy a otra cosa. En este caso entonces, profesor, el error sería no considerar el género literario del libro, porque de repente leo cantares y me deleito y los pechos y toda la descripción anatómica femenina. Pero ¿cómo entiendo eso? ¿Cómo hay gente? No sé si alguien hace su devocional con cantares, por ejemplo. Posiblemente. Se levanta en la madrugada a las 4:30 y empieza a leer todo el libro de cantares. Oh, Señor, háblame en estos textos. Pero claro, no, estamos enfrentando a un género literario específico. Que sería en este caso la poesía. Exacto. Pero para no dejar con la espina, ¿verdad? Del Salmo 137. Yo pensé que nos lo iba a dejar de tarea. A dejarlo explicado. No estamos en clase. Pero sí, es un salmo que tiene la categoría de imprecatorio, ¿sí? Entonces es un salmo que refleja más la condición del ser humano resentido por su dolor, y precisamente el pueblo de Israel. Ya estoy aplicando antes de interpretarlo, ¿verdad? Uh-huh. La interpretación es un pueblo de Israel que ha sufrido las consecuencias del cautiverio babilónico. Y entonces inicia el salmo diciendo, cuando estábamos junto a los ríos de Babilonia, nos pedían que cantáramos mientras nos esclavizaban. Entonces es un reclamo y un deseo un poco turbio, ¿verdad?, de parte del judío, reclamando al Señor y diciéndole, bienaventurado el que haga con Babilonia lo que Babilonia nos hizo. Entonces, ¿cómo interpretar ese salmo? Bueno, hay una situación particular, hay algo que el pueblo de Israel está sufriendo y que, bueno, necesariamente ellos expresan ese dolor al Señor. Wow. Esa es una cosa que hay que meterse. O sea, a veces, profesor, ¿no le parece, antes de entrar al segundo lugar del top, ¿no le parece que a veces el tema de la interpretación de las escrituras también pasa por la pereza o la negligencia del cristiano? De detenerse a decir, bueno, si no lo entiendo tan fácil, paso y me voy a otro más fácil. Evito la fatiga, como decía aquel personaje, de meterme a analizar contextos, de leer algún comentario. Sí. Bueno, a manera de testimonio también, ajá, no sé cuántos se van a identificar conmigo, pero estamos leyendo algún pasaje de las Escrituras, ¿verdad? Y qué lindo, ¿verdad? Lo que Jesús está haciendo y cómo hizo un milagro y sanó a fulano, y luego llegamos a una genealogía en Mateo. Y dicen, qué aburrido, no voy a leerla. Simplemente no la leo y sigo con la historia que me interesa. Literalmente otro testimonio, aquí ya me voy a desahogar. De repente en la iglesia estaba un hermano leyendo y en medio de la clase le tocaba leer una genealogía y empieza a leerla. Literal, se levanta una hermana de la congregación. Hermano, pase por alto la genealogía, siga con lo otro. O sea, como si lo otro fuera más importante que la genealogía. Y en eso estamos, y eso somos, y esa es una radiografía de la iglesia, o sea, un caso particular, pero que refleja mucho de nuestra realidad. Ahora sí, el segundo lugar del top 3 de estas formas de nosotros, estos errores comunes en la interpretación de las Escrituras. ¿Cuál es el segundo lugar? Para hacer una distinción entre el tercero y el segundo, porque se van a parecer un poco, recordar que el tercero entonces va a ser querer interpretar de la misma manera todos los pasajes de la Biblia, independientemente de su género literario. Uh-huh. Eso va a ser peligroso, un error, ¿verdad? El segundo, que es como una tendencia cristiana, es interpretar de forma literal toda la Escritura. Ajá. O sea, literalmente a como está escrito, así es. Y bueno, y no que sea mentira, no que no sea como está escrito. Sin embargo, esa forma de entender los géneros literarios va a ayudarnos a clarificar esta segunda. Evitar que interpretemos de forma literal cada uno de los pasajes. Un ejemplo así, para tenerlo claro. Sí. Si bien el texto que mencionamos anteriormente sirve de ejemplo, por supuesto que hay muchas más.
como por ejemplo pasajes del Antiguo Testamento que resultan dentro de algún momento, ¿verdad?, en el cuerpo de la iglesia, entenderlo. No te cortarás la barba. Y sí, como no comerás cierto tipo de alimentos. Qué pecado que hoy no podamos comer un chancho con yuca, hermano. porque el Antiguo Testamento prohíbe el consumo de cerdo y entender qué pecado una langosta. Sí, crustáceo, no, hermano, eso es pecado. porque el Antiguo Testamento prohíbe, y no entender, una vez más, el contexto en el cual dichos pasajes fueron para servir al pueblo de Israel en el desierto. O sea, hay ciertas condiciones. Si tu ojo derecho te da ocasión de caer, o si sí, tu mano... ¿cómo hago con eso? No puedo decirle, hermanos, la verdad que como la lujuria está en todos ustedes, entonces, por favor, sáquense todos, no solo un ojo, sáquense los dos. Ya habrá un personaje histórico de la iglesia que él literalmente cortó su miembro. Se cortó el pene para no sentir lujuria. Y él mismo confiesa posteriormente que no le fue bien y que la lujuria no se apartó, porque la lujuria no estaba necesariamente en el miembro, sino en su naturaleza pecaminosa. Wow. Entonces, no llegar a eso extremo, hermano, por favor. No podemos, Orígenes. Oh. No podemos interpretar de forma literal esos pasajes, porque, bueno, ¿cómo quedamos? ¿Qué hacemos con esos pasajes que son literal? Hay otros que sí, la palabra del Señor dice que, bueno, Jesús resucitó entre los muertos. Hermano, no hay mucho sentido espiritual o sobrenatural. Bueno, sí, el acto mismo es sobrenatural, pero si la Biblia lo dice, nosotros creemos que literalmente sucedió de esa manera. Y que si Jesús sanó a un leproso, y que si Jesús caminó sobre las aguas o multiplicó los panes y los peces, son pasajes que sirven en su contexto como un testimonio para la iglesia del poder de Dios. Hermanos, yo creo que este tema de la interpretación de las Escrituras a veces requiere y exige mucha diligencia. A veces le ponemos más diligencia a las lecturas de otros tipos de textos o de otro tipo de literatura que a la misma palabra del Señor. Yo creo que en general a veces en nuestras iglesias estamos acostumbrados solamente a abrir un pasaje, leerlo y pensar que ya entendemos todo y que por una cosa automática ya somos bendecidos, y a veces nos levantamos y no entendimos absolutamente nada del texto. Porque cuando le escuchamos, profesor, y cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que sí hay un trabajo del Espíritu Santo haciéndonos entender, revelándonos las Escrituras, pero también un asunto de diligencia personal, diligencia del ser humano, diligencia del Hijo de Dios en tener herramientas básicas. Y ya después vamos a hablar de eso. ¿Cuál es su recomendación para el cristiano común? No necesariamente alguien que esté estudiando teología, que pueda tener en su casa para que le ayude en este trabajo de interpretar las Escrituras. Pero completemos el top y vamos, ¿quién es el rey? El top 1 en los errores más comunes de interpretación de las Escrituras, y que, aunque créanme o no, lo vemos en nuestros púlpitos, queridos hermanos, con todo el dolor del corazón tenemos que decirle que a veces ese predicador que usted ve y que es famoso también la pasea. ¿O no? ¿O solo en nuestras iglesias pequeñas? ¿Verdad que también los famosos? En todos lados. Los que tienen millones de seguidores también, ¿no? Bueno, no queremos meternos a ese rollo. El top. El primer lugar, el rey. Qué bueno que ha mencionado, sí, la actividad del Espíritu Santo en el acto de la interpretación, porque dependemos del Señor al interpretar las Escrituras. Ya un teólogo prominente, Karl Barth, va a decir que no podemos entender plenamente la palabra de Dios sin entender que la palabra de Dios es un acto mismo de revelación divina. Sí, es voluntad de Dios, y por voluntad de Dios tenemos palabra revelada. Entonces, en ese deseo honesto por entender las Escrituras, por estudiar las Escrituras, y es por eso que me he reservado este top 1, ¿verdad? El primer lugar, porque es el más común, y es el más común precisamente porque es el que se hace con las mejores intenciones. Ajá. Sí, porque el cristiano honesto que quiere entender las Escrituras y estudiar las Escrituras para aplicarla a su vida, él lee la Biblia y la lee con toda honestidad, confiando en que Dios le va a hablar.
Y así es. Entonces, ¿verdad? Ya se le llama la espiritualización de la Biblia. Y esto raya en un método de interpretación que ha logrado sobrevivir a través de la historia cristiana. Espiritualización. Sí, y el método de interpretación conocido como alegoría. Ajá. Sí, este existe desde los intérpretes rabinos judíos, ha sobrevivido a través de la historia con más ímpetu en algún punto histórico, sí. Sí. Vamos a mencionar particularmente la patrística o los padres de la iglesia. Estamos hablando entonces ya de inicios del siglo II y siglo III. La iglesia cristiana, y mencionar casos específicos y contextos particulares dentro de libros que fueron escritos por los padres de la iglesia. Por ejemplo, Ciudad de Dios. Hay un pasaje particularmente de las Escrituras que se ha interpretado de forma alegórica. Si la alegoría es atribuir a elementos particulares algo totalmente distinto al contexto. O sea, que esto representa tal cosa, ¿no? Esa es Una la alegoría. representación simbólica de. Pero la alegoría permite que una cosa pueda significar otras mil. Y el caso particular del cual mencionaba, en el cual se nos narra Jesús caminando sobre las aguas y luego subiendo a la barca para estar con sus discípulos. ¿Sí? Una escena sobrenatural, ¿sí? Pero que se interpreta alegóricamente de la siguiente manera. Y decimos, Jesús es Jesús. Exacto. Jesús es Jesús. Jesús representa a Jesús. Pero las aguas turbulentas representan el mundo. ¿Sí? El mundo y sus problemas y lo agitado que Ahí está. empiezo a alegorizar. Ahí sí. Eso ya comienza a entrar la alegoría. Y luego digo que la barca, ¿qué puede significar la barca? ¿Quiénes iban en la barca? Los discípulos. Sí, la barca, mis hermanos, es la iglesia. Ajá. Y la barca contiene a los discípulos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque está el sentido espiritual, ¿verdad? Acá de que para que tu barca esté tranquila, necesitas que Jesús esté en tu barca. ¡Aleluya! Puro rema. Sí, una revelación ahí en el momento, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa idea de que la barca significa la iglesia, los discípulos son los miembros de la congregación, Jesús llega a la barca y que las aguas significan problemas, ese ya es una forma alegórica de interpretar el texto. Porque en ningún momento nos preguntamos, bueno, ¿por qué cuenta esto el apóstol Juan? ¿A quién se lo está contando? Pero, profesor, porque es que me parece tan importante, yo no sé si a ustedes, pero me parece tan importante porque es que eso es lo que estamos oyendo en las prédicas. Alegorizar las escrituras. Es decir, leer un texto y decir, bueno, esto representa tal cosa, ¿sí o no, Ashley? Eso es lo que estamos oyendo. O sea, yo creo que el otro rey es la historia de David y Goliat, ¿no? Oh, sí. Porque David somos nosotros. David soy yo. Sí, todos somos David, usted David. Todos somos David. Y el gigante... Eso es alegoría, atención a eso. El gigante es nuestros problemas, ¿sí? Ajá. Y los problemas que usted tenga, cualquier problema representado en Goliat. Y ahora vamos al acto profético. Todos vengan con piedra. Con 5 piedras, vamos a levantar altares y luego... una tiradora y sí. Pégale al hermano que tiene al lado, ¿verdad? Que si es su problema y tiene problemas con el dele, ¿verdad? No necesariamente llegamos a eso, pero sí entender que esa escena significa que a como David peleó contra Goliat, yo tengo que pelear contra mi problema, desconecta la escena y el sentido por el cual esa narración está dentro del libro. Y una vez más, volviendo a la idea de por qué Juan menciona a Jesús caminando sobre las aguas, vamos a ver que en todo el Evangelio, y por eso hay que comprender el todo del libro. Sí, el Evangelio de Juan va a presentar no es solo esa escena milagrosa, sino 7 escenas milagrosas en las que Jesús tiene el control sobre una situación en particular. Y que eso sí sería una aplicación para nuestra vida. Ver cómo Jesús tiene el control sobre la calidad en el capítulo 2 cuando convierte el agua en vino.
ver cómo Jesús tiene control sobre las fuerzas de la naturaleza cuando camina sobre las aguas. Ajá. Ver cómo Jesús tiene la capacidad de sanar al ciego de nacimiento. O sea, que tiene poder para sanar cualquier situación, incluida la del paralítico. Ajá. Que estaba en el tanque de Bethesda, que no importaba cuántos años, porque los menciona. Sí, menciona, tiene tantos años de estar ahí, no importa. Jesús pudo sanarlo también. Entonces, hay una colección de sanidades que sí va a llevarnos a comprender que dentro del libro tienen un propósito en particular y que no necesariamente es el sentido espiritualizador que nosotros le hemos dado al texto. Profesor, siento que nos quedamos cortos y el tiempo ya se nos acabó, porque quería también comentar cómo entonces podemos evitar caer en estos errores. Y algo breve sería, vayan a estudiar. El profesor da clase en la Universidad Martín Lutero. De hecho, es mi profesor de hermenéutica hace 3 sábados. Y me ha llamado mucho la atención su forma de dar clase. Y creo que de hecho, hermanos, yo ya estoy muy viejo para meterme a esto. Sin embargo, me tuve que meter porque creo que todo cristiano tiene que hacerlo. Pero si ustedes que nos ven y están jóvenes, adultos también, lógicamente todos podemos estudiar, estoy bromeando. Pero si están jóvenes, métanle ganas. Porque yo ya me estoy arrogando esa recomendación, ¿verdad? ¿Quieren evitar caer en esos errores? Bueno, estudien. Pero ¿qué otra cosa en la práctica? En un minuto, ¿qué nos puede ayudar a tener en nuestra casa para no caer en estos errores? Hay diccionarios teológicos, compendios, manuales bíblicos, enciclopedias, atlas. Hermano, hay herramientas 1000. Y si le dicen que la mucha letra mata, la sangre de Cristo. Esa es como otra mala interpretación, ¿verdad? Bueno, estoy casi tentado a invitarlo a un segundo programa para hacer una segunda parte, una parte 2, porque de verdad que nos quedamos cortos, pero le agradezco, profesor. Muchas gracias por la invitación. Este tiempo y por ilustrarnos tanto en este tema que, ojo, todos necesitamos crecer en este tema de la interpretación de las Escrituras, y no estamos diciendo que esto es puramente técnico, que necesitamos estas herramientas para lograr entender. Hay mucha gente que con todas las herramientas no podría entender nada si el Espíritu Santo no está presente. Así es. Y no estamos quitando la importancia del Espíritu Santo para nada, porque alguna gente se podría pelear con nosotros. Y seguramente algunos van a comentar y van a decir, pero ¿de qué sirve tener eso si la gente de todas maneras no buscan a Dios o es el Espíritu Santo el que manda y a mí nadie me va a decir cómo lo tengo que hacer y nadie me va a decir qué es lo que significa? El Espíritu mismo me revela a mí porque somos su íntimo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la primera cualidad de un buen intérprete es ser convertido. Exacto. Sí. Porque yo una vez me encontré con una persona y me dice, leí la Biblia de tapa a tapa y encontré más sangre, muerte y pornografía que en otra literatura y no encontré nada bueno. Ahí está la prueba de que alguien puede meterse hasta el fondo de la Escritura y encontrar solo lo que quiere encontrar. Sí. Muchas gracias, profesor, y a ustedes muchas gracias. De verdad, compartan nuestro contenido si les edificó. Vamos a ver si logramos tener al profesor en una segunda edición de este programa para hacer una segunda parte de este programa de errores más comunes en la interpretación de las Escrituras. Un abrazo. Gracias a Ashley, gracias a Kendra, gracias a todo el equipo de producción de Nexo TV. Que el Señor les bendiga, y a todos ustedes recuerden escucharnos a través de las plataformas de Nexo TV, a través de las plataformas de Aviva Voz Radio, y les esperamos en el próximo episodio. Pláticas amenas, conversaciones profundas y a veces no tanto. Temas de temas, fe, vida, sociedad, cotidianidad y más. En Platicando con Carlos, conducido por Carlos Martínez Gallo.